Continuamos con Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Leyenda de la Rosa de la Alhambra, o El Paje y el Halcón. Poco tiempo después de terminada la Reconquista, fue la deliciosa ciudad de Granada la residencia habitual y favorita de los soberanos españoles, hasta que de ella se vieron ahuyentados por los continuos terremotos que asolaron multitud de sus edificios e hicieron temblar las viejas torres moriscas hasta sus cimientos. Muchos años transcurrieron después, y en este largo tiempo rara vez se vio favorecida Granada con la visita de algún personaje de la familia real. Los palacios de la nobleza quedaron cerrados y silenciosos, y la Alhambra, como desdeñada hermosura, permaneció en triste soledad en medio de sus mal cuidados jardines. La Torre de las Infantas, residencia de otro tiempo de las tres encantadoras princesas moras, participaba del abandono general. La araña tejía su tela en lo alto de los dorados camerines, a la vez que los murciélagos y las lechuzas anidaban en aquellos primeros aposentos, realzados en otro tiempo por la presencia de Zaida, Zoraida y Zoraida. El abandono de esta torre obedecía principalmente a la superstición de los habitantes, pues había circulado el rumor de que la sombra fantástica de la joven Zoraida, que había exhalado su último suspiro en aquella torre, se veía con frecuencia a la luz de la luna reclinada junto a la fuente del saloncito o llorando en lo alto del adarve, y que otras veces a medianoche oían los acordes de su argentino laúd los caminantes que transitaban por lo hondo de la solitaria cañada. Por fin, la ciudad de Granada vióse honrada por personajes reales. Todo el mundo sabe que Felipe V fue el primer Borbón que empuñó el cetro de España, y asimismo es sabido que casó en segundas nupcias con Isabel, la hermosa princesa de Parma, y que por esta serie de acontecimientos un príncipe francés y una princesa italiana compartían el trono español. La Alhambra hubo de decorarse y amueblar a toda prisa para recibir a los regios esposos, y con la llegada de la corte cambió por completo el aspecto del palacio, desierto poco antes. El estruendo de los tambores y trompetas y el trotar de los caballos por las avenidas y patios del Alcázar, a la vez las barbacanas y los adarves, todo traía a la memoria el antiguo extinguido esplendor militar de la fortaleza. Respirábase de nuevo cierto ambiente en los reales aposentos. Oíase el crujir de las sedas y el cauteloso paso y las voces suaves y meluflas de los aduladores cortesanos a través de las antecámaras, el continuo ir y venir del sinnúmero de pajes y damas de honor por los jardines y los acordes de la música que se escapaban a través de las celosías. Entre los individuos de la regia comitiva
venía un paje, favorito de la reina, llamado Ruiz de Alarcón. Con decir que era favorito de la reina, queda hecho todo su elogio, pues cuantos figuraban en la corte de la altiva Isabel distinguíanse por su gracia, su donosura y su belleza. Acababa nuestro lindo doncel de cumplir las 18 primaveras y era esbelto, bien formado y hermoso como el joven Antinoo. Ante la reina mostrábase siempre con toda deferencia y respeto, pero en el fondo era un calavera acariciado y mimado por las damas de la corte, y más experimentado en materia de mujeres que lo que debía esperarse en sus pocos años. Andaba el bullicioso paje cierta mañana vagando por los bosques del Generalife, que dominan la Alhambra, y se había llevado, para distraerse, el halcón predilecto de la reina, cuando he aquí que atisba el ave de rapiña un pájaro posado en un árbol, y se lanza a volar en su persecución. Elevóse, en efecto, por los aires, y precipitóse sobre su presa, pero se le escapó y siguió volando sin hacer caso de los llamamientos del paje. El paje siguió con la vista al pájaro furtivo en su caprichoso vuelo, hasta que lo vio posarse sobre la muralla de una apartada y solitaria torre construida en el borde de un barranco que separa la fortaleza real de la jurisdicción del Generalife. En una palabra, es el muro de la Torre de las Infantas. Descendió el paje hasta el barranco y acercóse a la torre, pero no presentaba ninguna entrada por la parte de la cañada, y su altura prodigiosa hacía imposible todo propósito de escalamiento. Así pues, buscando una puerta o entrada cualquiera del castillo morisco, fue dando un gran rodeo para explorar por los lados de la torre que miran al interior de la fortaleza. Delante de la torre misma veíase un pequeño jardín cercado con un enverjado de cañas y cubierto de mirtos. Abrió el mancebo un portillo y atravesó por entre cuadros de flores y grupos de rosales, hasta llegar a la puerta de aquella. Hallábase cerrada, pero percibió en ella un agujero que le facilitaba poder examinar el interior del misterioso baluarte. Vio en él un precioso saloncito morisco, de paredes primorosamente labradas, con esbeltas columnas de mármol y una fuente de alabastro rodeada de flores. En el centro, suspendida, una jaula dorada que encerraba un lindo pajarillo. Debajo de esta, en una silla, un gato romano durmiendo entre madejas de seda y otros objetos de labor femenina. Y junto a la fuente, una guitarra adornada con cintas y lazos. Sorprendióse Ruiz de Alarcón ante aquellas señales de gusto y elegancia femenina en una torre que él suponía deshabitada, y al punto se le vinieron a las mientes los cuentos de salones encantados tan divulgados en la Alhambra, y si el gato romano sería tal vez alguna hechizada princesa. Llamó muy quedito a la puerta y dejóse ver
un hermoso rostro desde un elevado ajimes de la torre, pero enseguida desapareció. Esperaba el mancebo que se abriera la puerta, pero en vano. No se oía ni el más leve sonido dentro, y todo permanecía en silencio. ¿Le habían engañado sus sentidos? ¿O era quizá la hermosa aparecida, el hada que habitaba la torre? Llamó de nuevo y con más fuerza, y después de una ligera pausa, apareció por segunda vez el mismo rostro hechicero de una lindísima muchacha de 15 años. Saludóla inmediatamente el paje, quitándose su birrete de plumas, y le rogó, en los términos más atentos y corteses, que le permitiese subir a la torre para coger su halcón fugitivo. Dispensadme, señor, pero no me atreva a abriros la puerta, contestó la joven ruborizándose, pero mi tía me lo tiene prohibido. Os lo ruego encarecidamente, hermosa niña, considerad que es el halcón favorito de la reina. ¿Y cómo voy a poder volver al palacio sin él? ¿Sois, pues, un caballero de la corte? Ciertamente, encantadora niña, pero caería en desgracia con la reina si dejase perder ese halcón. Santa Virgen María, pues si precisamente a los caballeros de la corte es a quien mi tía me ha encargado más especialmente que jamás les abra la puerta. Ya, pero será a los malos caballeros, y está perfectamente, mas yo, querida mía, no pertenezco a ese número, sino que yo soy un simple, inofensivo paje, que se verá arruinado y perdido si le negáis esta pequeña merced. Enternióse el corazón de la joven al ver el apuro del pobre pajecillo. ¿No era una lástima que se arruinara por cosa tan baladí? Y seguramente aquel joven no podía ser ninguno de los peligrosos cortesanos que su tía le había pintado, especies de caníbales siempre dispuestos a hacer presa en las jóvenes inocentes. Por el contrario, no se veía que era gentil y modesto, y simplificaba birrete en mano y era tan encantador. El astuto paje vio que la guarnición empezaba a vacilar y redobló sus súplicas de un modo tan conmovedor que no era posible que cupiese la negativa en el corazón de la muchacha. Así pues, la ruborosa y tierna guardia de la torre bajó y abrió la puerta con mano trémula. Si el paje quedó extasiado cuando vio su peregrino rostro en la ventana, acabó de perder el juicio al contemplar delante de sí el conjunto de la linda castellana. Su corpiño andaluz y su graciosa basquiña dejaban ver la redondez y delicada simetría de sus formas, manifestando que no habían llegado aún a su completo desarrollo. Su sedoso cabello, partido en su frente con escrupulosa exactitud, hallábase adornado con una fresca rosa recién cogida. Mostrábase algo tostado por los ardores del clima meridional, pero esto mismo prestaba más encanto al sonrosado color de sus mejillas, haciendo más radiante la fúlgida luz de sus hermosos ojos. Observó todo esto Ruiz de Alarcón con una simple mirada,
puesto que no le era dado detenerse, y después de pronunciar algunas sencillas frases de agradecimiento, se dirigió rápidamente hacia la escalera de caracol en busca de su halcón. Apareció después de un breve instante con el pícaro del pájaro en la mano. La joven, entretanto, se había sentado junto a la fuente en el saloncito y se hallaba devanando una madeja de seda, pero en su turbación dejó caer el ovillo sobre el pavimento. Apresuróse galantemente el paje a recogerlo y doblando una rodilla en tierra se lo presentó, mas al extender la joven la mano para recibirlo, imprimió el mozo en ella un beso más ardiente y amoroso que todos los que había depositado en la hermosa mano de su soberana. «Jesús María», exclamó la muchacha ruborizada y llena de confusión y sorpresa, pues nunca había recibido saludo semejante. El humilde paje le pidió 1000 perdones, asegurando que era costumbre cortesana rendir de tal modo el homenaje del más profundo respeto. El enojo de la niña, si es que lo sintió, apaciguóse fácilmente, mas su agitación y aturdimiento continuaron, pues volvió a sentarse y seguía cada vez más ruborizada y cabizbaja, y aunque fija en su tarea, enredábansele la madeja que trataba de devanar. El astuto rapazuelo se apercibió de la confusión que había llevado al campo enemigo y se propuso aprovecharse de ella. Pero los discretos razonamientos que intentaba pronunciar se ahogaban en sus labios. Sus rasgos de galantería le salían con embarazo y con gran sorpresa propia el sagaz muchacho, que venía gozando de tan gran partido por su gracia y desenvoltura entre las damas más corridas y expertas de la corte, se mostraba en aquella sazón intimidado y balbuciente en presencia de una inocente chiquilla de 15 primaveras. En suma, la sencilla joven tenía guardianes más eficaces en su modestia e inocencia que en los cerrojos y rejas con que guardaba su vigilante tía. Sin embargo, ¿qué corazón femenino podrá ser insensible a las primeras emociones del amor? La joven, aun con todo su candor y sencillez, comprendió instintivamente todo lo que la atribulaba. Lengua del paje no pudo expresar, y su corazón rebosaba de alegría al ver por primera vez un amante rendido a sus pies, y un amante como aquel. La turbación del paje, si bien sincera, duró poco, mas cuando iba el hombre recobrando su habitual aplomo y serenidad, oyó una voz áspera, como a alguna distancia. «Mi tía, que vuelve de misa», gritó la doncella asustada. «Señor, os ruego que os marchéis. No ha de ser hasta tanto que me hayáis concedido esa rosa de vuestra cabeza como grato recuerdo». Desenredóla apresuradamente de sus negras trenzas y le dijo turbada y rubosa: «Tomádela, pero idos, por Dios os lo suplico». El paje cogió la flor, cubriendo de besos al mismo tiempo la linda mano que se la otorgaba.
Después, poniéndose el birrete y colocando el halcón en su puño, se deslizó por el jardín, llevándose consigo el corazón de la hermosa Jacinta. Cuando la celosa tía penetró en la torre, notó la agitación de su sobrina y el desorden que había en el saloncito, mas con una sola palabra se lo explicó suficientemente todo. Un halcón ha venido persiguiendo su presa hasta el mismo salón. Dios nos ampare y nos asista, con que hasta dentro mismo de la torre han de penetrar los halcones. ¿Habráse visto nunca ave más insolente? Ay, Dios mío, el pobre pájaro ni aun en la jaula misma está ya seguro. La vigilante Fredegunda era una dueña muy anciana y experimentada. Miraba con gran terror y desconfianza a lo que ella llamaba el sexo opuesto. Receló que se había ido aumentando más y más con su largo celibato, y no obedecía esto a que la buena señora hubiera sufrido en cualquier ocasión algún desengaño, pues la naturaleza la había dotado de un salvaguardia con su rostro que impedía traspasar los justos límites. Mas las mujeres, que tienen poco que temer por sí mismas, se hallan a toda hora apercibidas en la custodia y guardia de sus seductoras vecinas. La sobrina, huérfana de un oficial que pereció en el campo de batalla, se había educado en un convento y había sido sacada hacía poco tiempo de aquel sagrado asilo para encomendarla a la inmediata vigilancia de su tía, bajo cuya celosa tutela vegetaba oscurecida la pobre niña, como el capullo que florece oculto en un matorral. Y no empleamos esta comparación meramente al caso, pues es la verdad. La fresca y virginal hermosura de la muchacha había sido ya vista y admirada por las gentes, a pesar de vivir encerrada en su solitaria morada, y siguiendo la poética costumbre del pueblo andaluz. La apellidaban sus vecinos la Rosa de la Alhambra. La cautelosa tía venía guardando con grandísimo recelo a su tentadora sobrina, mientras la corte permanecía en Granada, lisonjeándose del buen éxito que obtenía con su exquisita vigilancia. Sin embargo, a la pobre señora dueña la turbaba de vez en cuando los acordes de las guitarras y las coplas amorosas que cantaban desde la espesa arboleda del pie de la torre. Entonces redoblaba sus exhortaciones a la sobrina para que no prestara oídos a aquellos pérfidos cantos, asegurándola que eran una de las muchas mañas de que se valía el sexo opuesto para atraer y seducir a las jóvenes incautas. Mas ay, ¿qué valen todos los severos razonamientos contra una serenata dada a la luz de la luna? Por último, el rey don Felipe V abrevió su permanencia en Granada y partió de repente con todo su séquito. La recelosa Fredegunda miraba con ojo atento a la real comitiva conforme iba saliendo por la puerta de la justicia y bajando la pendiente alameda que conduce a la ciudad.
Cuando perdió de vista el último estandarte, volvióse gozosa a su torre, pues ya habían concluido todos sus cuidados y desvelos, pero con gran sorpresa suya vio un hermoso potro árabe piafando en el portillo del jardín, y luego, con gran horror, apercibió al través de los rosales a un elegante joven tiernamente rendido a los pies de su sobrina. Al ruido de las pisadas se apresuró el mozo a dar el último adiós a su adorada, y saltando ágilmente el enverjado de cañas y mirtos y montando a caballo, se perdió de vista con la rapidez del rayo. La enamorada Jacinta, embargada por su profunda pena, no tuvo en cuenta la que causaba a su buena tía, y arrojándose en sus brazos empezó a deshacerse en un mar de lágrimas. ¡Ay de mí!, decía, se ha marchado, ya no lo veré más. ¿Qué se ha marchado? ¿Quién se ha marchado? ¿Qué joven es ese que he visto a tus pies? Un paje de la reina, querida tía, que ha venido a despedirse de mí. Un paje de la reina, hija mía, gritó la vigilante Fredegunda con voz alterada. ¿Y cuándo has conocido tú a ese paje de la reina? El día en que el halcón entró en la torre, era el halcón de la reina y venía en su persecución. Ah, niña inocente, sábete que no hay más halcones tan temibles como esos pajes libertinos, y sobre todo si hacen presa de pájaros tan inexpertos como tú. Gran indignación se apoderó de la tía cuando supo que, a pesar de toda su ponderada vigilancia, se había entablado aquella tierna correspondencia entre los dos jóvenes amantes, casi en sus mismas barbas, pero se tranquilizó al fin cuando vio que la cándida niña había salido pura y victoriosa de la prueba peligrosa, aún sin la protección de cerrojos y rejas, en que le habían puesto las maquinaciones del sexo opuesto, todo lo cual atribuía la buena dueña a las prudentes y cautelosas máximas que ella le había inculcado. Mientras que la pobre anciana pensaba en todas estas cosas, la sobrina solo y constantemente tenía fijos en su memoria los continuos juramentos de amor y fidelidad de su amante. Pero, ¿qué es el amor del hombre errante sino arroyuelo que juguetea por algún tiempo con las florecillas que encuentra a su paso, dejándolas inundadas de lágrimas? Pasaron días, semanas y meses, y nada se volvió a saber del doncel de la reina. Maduró la granada, dio su fruto la viña, las lluvias torrenciales del otoño corrieron por las montañas, cubriéndose la Sierra Nevada con su túnica de nieve, y gimieron los vientos de septentrión por los desiertos salones de la Alhambra, y sin embargo el paje no volvía. Pasó el invierno y volvió de nuevo la primavera, con los cantos de los pájaros, con sus flores y con su perfumado céfiro. Derritióse la nieve de las montañas hasta que no quedó más que una ligera capa en la cima de la Sierra Nevada. Y con todo, nada se supo del inconstante paje. Entretanto,
la infeliz joven Jacinta se iba quedando pálida y melancólica. Abandonó sus ocupaciones y entretenimientos. Sus madejas de seda se quedaron sin devanar. Su guitarra muda, sus flores descuidadas. Ya no escuchaba los trinos de los pájaros, y sus ojos antes alegres y brillantes se iban marchitando de tanto llorar en secreto. Si se hubiera de buscar una mansión propia para alimentar la pasión de una triste doncella, de tal modo abandonada, no sería posible encontrar en el mundo otra más adecuada que la Alhambra, donde todo parece evocar tiernos y románticos ensueños. La Alhambra es un verdadero paraíso de los enamorados, pero cuán triste debe ser encontrarse sola y abandonada en ese paraíso. ¡Ay, inexperta niña mía!, le decía la severa y casta Fredegunda cuando sorprendía a su sobrina en los momentos de aflicción. ¿No te advertí de los enredos y engaños de esos cortesanos? ¿Qué podías, pues, esperar de un joven arrogante que pertenece a una de las familias más nobles y encumbradas, siendo huérfana y nacida en pobre y humilde cuna? Ten la seguridad de que, aunque ese joven se hubiera propuesto serte fiel, su padre, uno de los nobles más orgullosos de la corte, le prohibiría terminantemente su unión con una joven humilde y desheredada como tú. Toma, por tanto, una resolución enérgica y desecha de tu imaginación esas locas esperanzas. Las palabras de la virginal Fredegunda solo servían para acrecentar la melancolía de su sobrina, por lo que la infeliz criatura tomó el partido de entregarse a solas a su dolor. Cierta noche de verano, y en horas bastante avanzadas, después que la tía se retiró a descansar, quedóse la sobrina en el saloncillo de la torre, sentada junto a la fuente de alabastro, allí donde el desleal amante se había arrodillado y besado su mano por vez primera, allí donde le había jurado tantas y tantas veces eterno amor y fidelidad. El corazón de la penada doncella comprimíase, cayendo hilo a hilo en la taza de la fuente. Poco a poco comenzó a agitarse el agua cristalina y a bullir, formando burbujas, hasta que apareció ante sus ojos una hermosísima figura de mujer ricamente ataviada con traje de morisca. Jacinta se asustó de tal manera que huyó del salón y no se atrevió a volver a él. A la mañana siguiente contó cuanto había visto a su tía, pero la buena señora lo creyó todo pura invención quimérica de su perturbada imaginación. Tal vez, dormida, había estado soñando junto a la supuesta maravillosa fuente. Habrás estado meditando en la historia de las 3 princesas moras que habitaron en otros tiempos esta torre, añadió, y eso te habrá hecho soñar con ellas. ¿Qué historia era esa, tía? No sé nada de ella. Pues qué, ¿no has oído hablar de las 3 bellas princesas, Zaida, Zoraida y Zoraida?
que estuvieron encerradas en esta misma torre por el rey moro su padre, y que se resolvieron a huir con 3 caballeros cristianos, pero de las cuales solo las 2 mayores llevaron a cabo su proyecto, habiendo faltado valor a la menor para seguirlas, que es la que, según se cuenta, murió en esta misma torre. Ahora recuerdo haber oído esa historia, dijo Jacinta, y aún he llorado muchas veces por la desventura de la infortunada Zoraida. Hacías muy bien en dolerte de su desventura, continuó la tía, pues el amante de Zoraida fue uno de sus antepasados. Por largo tiempo lloró a su adorada princesa morisca, pero el tiempo mitigó su dolor y se casó con una noble dama española, de la cual tú eres descendiente. Jacinta quedó pensativa al oír estas palabras, pero se decía interiormente: no ha sido una vana quimera de mi imaginación. Estoy segura de ella. Ahora bien, si la visión es, en efecto, el alma de la hermosa Zoraida, la cual, según me cuentan, anda vagando en esta torre, ¿qué puedo yo temer? Voy a volar esta misma noche junto a la fuente, y acaso repita su visita. Cerca de la medianoche, cuando todo estaba en completo silencio, fue Jacinta a colocarse de nuevo junto a la fuente del saloncito. No bien la campana de la lejana Torre de la Vela anunció la hora de las 12, cuando la fuente se agitó de nuevo y empezó a bullir el agua hasta que apareció la extraña visión. Era joven y hermosa. Sus vestiduras estaban adornadas de riquísimas joyas y llevaba en la mano un argentino laúd. Jacinta quedó trémula y a punto de perder el sentido, pero se tranquilizó al oír la dulce y doliente voz de la aparición y al ver la cariñosa expresión de su melancólico y pálido rostro. «Hija de los mortales», le dijo, «¿qué te aqueja? ¿Por qué turba tu llanto el agua de mi fuente? ¿Por qué interrumpen tus suspiros y tus quejas el tranquilo silencio de la noche? Lloro la ingratitud de los hombres y me quejo de mi triste soledad y abandono. Consuélate, hija mía, tus penas pueden concluir. Mira en mí una princesa mora que, como tú, fue también muy desdichada en amores. Un caballero cristiano, antecesor tuyo, cautivó mi corazón y hubiérame llevado a su país natal y al seno de tu iglesia. Me había convertido de todo, pero me faltó vigor que igualara a mi fe, y vacilé en el momento supremo, por lo cual el espíritu del mal se apoderó de mí, y estoy encantada en esta torre hasta que un alma cristiana quiera romper el mágico hechizo. ¿Quieres tú acometer esa empresa? Sí quiero, contestó la joven conmovida. Pues acércate y nada temas. Mete tu mano en la fuente, rocía del agua sobre mí y bautízame según la costumbre de tu religión. Así concluirá el encantamiento y mi alma en pena alcanzará el descanso. La tímida doncella se aproximó con paso vacilante, introdujo la mano en la fuente y cogiendo de ella un poco de agua, verificó la aspersión
sobre el pálido rostro de la lúgubre aparición. Sonrióse con inefable benignidad la bella visión, y dejando caer su laúd a los pies de Jacinta, cruzó sus blancos brazos sobre el pecho y se desvaneció, tornándose, al parecer, en una como lluvia de gotas de rocío que caían cual perlas sobre la fuente. Jacinta se retiró del salón con cierto terror mezclado de asombro. Difícilmente pudo conciliar el sueño en aquella noche, y cuando se despertó al romper el día, por la misma agitación con que había dormido, le pareció que todo ello habría sido un delirante ensueño. Mas, cuando bajó al saloncito, vio confirmada la realidad de la aparición, pues al borde de la fuente se encontró el laúd de plata brillando a los rayos del fúlgido sol naciente. Apresuróse a buscar a su tía y le contó todo lo que había sucedido, exhortándola para que viniese a ver el laúd, el testimonio de la veracidad de su historia. Si la buena señora abrigaba alguna duda, se desvaneció completamente cuando Jacinta puso el instrumento, pues le arrancaba melodías tan arrebatadoras que se conmovió tiernamente hasta el helado corazón de la Inmaculada Fredegunda, región de perpetuo invierno. ¿Qué otra cosa sino una melodía sobrenatural podía producir efecto tan prodigioso? La extraordinaria virtud del maravilloso laúd se hizo cada día más famosa. Cuantos transitaban por el pie de la torre se detenían encantados, sin atreverse a respirar, enteramente arrobados, y hasta los pájaros mismos se posaban en los árboles cercanos, enmudecidos, escuchando con extraordinario silencio aquellas divinas armonías. La fama de este prodigio cundió rápidamente por todas partes. Los habitantes de Granada subían a la Alhambra para oír siquiera algunas notas de la música sobrenatural que, aunque débilmente, se percibía en los contornos de la Torre de las Infantas. La encantadora joven salió al fin de su retiro, pues los ricos y poderosos del país se disputaban a porfía el agasajarla y colmarla de distinciones. En una palabra, ¿qué hacían todos los mayores esfuerzos para llevar las soberanas delicias del divino laúd a sus espléndidos salones, para traer a ellos lo más selecto de la sociedad aristocrática? Acompañaba a la maravillosa artista su diligente tía, como vigilante dragón, para tener a raya el enjambre de apasionados admiradores que se acercaban a la niña enloquecidos por las notas de su laúd. La celebridad de su maravilloso poder siguió extendiéndose de ciudad en ciudad. Málaga, Sevilla, Córdoba y en toda Andalucía no se hablaba de otro asunto sino de la bella artista de la Alhambra. ¿Y cómo no había de ser así en un pueblo tan apasionado a la música y tan voluptuoso y galante como el pueblo andaluz, si el laúd estaba dotado de mágico poder y la tañedora se sentía divinamente inspirada por el amor? Mientras que Andalucía entera se hallaba poseída de esa vehemente pasión musical,
corrían diferentes vientos en la corte de España, pues a Felipe V, desgraciado hipocondriaco, sujeto a toda clase de manías, unas veces le daba por guardar cama semanas enteras, quejándose de dolencias imaginarias, y otras se obstinaba en querer abdicar la corona, con gran disgusto de su real esposa, a quien halagaban por todo extremo el esplendor de la corte y del trono, tanto más cuanto que ella, por consecuencia misma de la invencibilidad de su esposo, era la que con cierta habilidad y firmeza manejaba el cetro de España. No se encontró otro remedio más eficaz para calmar las melancolías del augusto monarca que el poder de la música. La reina, por consiguiente, cuidó de rodearse de los más celebrados músicos y cantores de la época, haciendo venir a su corte, a manera de médico de cámara, al famoso cantante italiano Farinelli. En la época a que se refiere nuestro relato, se había apoderado del ilustre Borbón una monomanía infinitamente más rara que todas las suyas anteriores. Después de un largo periodo de enfermedad imaginaria, contra la que se habían estrellado todo el arte de Farinelli y los conciertos de una escogida orquesta de cuerda de la corte, el desdichado rey se obstinó en que había entregado su espíritu, en creerse realmente difunto, cosa en verdad bastante inocente, y que hasta hubiera sido algo como para la reina y los cortesanos si se hubiese conformado con permanecer en el reposo consiguiente de los muertos. Pero, con gran apuro de todos, se encaprichó en que se le hicieran las exequias fúnebres, y con sorpresa de cuantos le rodeaban, empezó a encolerizarse, reconviniéndoles duramente por su negligencia y falta de respeto, queriéndole dejar insepulto. ¿Qué hacer en el conflicto? Desobedecer las órdenes del monarca era asunto gravísimo a los ojos de aquellos respetuosos y ceremoniosos cortesanos, pero obedecerle y enterrarle vivo era cometer un verdadero regicidio. Encerrados se hallaban en este insoluble dilema cuando llegó a la corte el renombre de la tocadora de laúd, que estaba causando la admiración de toda Andalucía, e inmediatamente despachó la reina emisarios para que la condujeran a San Ildefonso, sitio de residencia de la corte por aquellos tristes días. Poco después habían pasado cuando, al hallarse paseando la reina en compañía de sus damas de honor por aquellos encantadores jardines, construidos para eclipsar las glorias de los de Versalles, llevaron a su presencia a la celebrada artista granadina. La augusta soberana se fijó en la noble al par que modesta apariencia de aquella joven, admiración y pasmo a la sazón de todo el mundo, la cual venía ataviada con pintoresco traje de Andalucía y trayendo en la mano el precioso laúd de plata, mas con los ojos bajos, mostrando su modestia y aquella hermosura, sencillez y distinción que dejaban ver todavía
a la rosa de la Alhambra. La acompañaba, según queda dicho, la vigilante Fredegunda. Esta impuso la reina en la historia y genealogía de la preciosa muchacha por haber mostrado la soberana deseos de conocerla. Pero si la augusta Isabel se sintió interesada por el aspecto de Jacinta, creció de punto su interés cuando supo que era oriunda de una familia noble, aunque empobrecida, y que su padre había muerto peleando con honor por el servicio de sus reyes. Si tu habilidad corre pareja con tu nombradía, dijo la reina, y si consigues desterrar el mal espíritu de que está poseído tu soberano, la suerte tuya quedará de aquí en adelante a mi cuidado y te colmaré de honores y riquezas. Impaciente para hacer la prueba, la condujo a la habitación del maniático monarca. Siguió la Jacinta con los ojos bajos por entre la muchedumbre de guardias y de cortesanos hasta que llegaron a una imponente y suntuosa cámara tapizada de negro. Las ventanas se hallaban cerradas para impedir que penetrara la luz del día, y en su lugar numerosos blandones de cera amarilla, sustentados en candelabros de plata, despedían sus lúgubres resplandores, iluminando las tétricas figuras de los severos enlutados señores que iban llegando cautelosamente y sin cesar, revelando el disgusto de que estaban poseídos en sus tristes semblantes. Y por último, sobre un catafalco se hallaba de cuerpo presente el monarca que se había obcecado en que le dieran sepultura, con las manos cruzadas sobre el pecho y dejando solamente ver la punta de la nariz. Penetró la augusta señora silenciosamente en la regia cámara y señalando un escabel que había en un oscuro rincón, dio a entender a la bella Jacinta que tomara asiento y que podía comenzar. Vibró ésta al principio las cuerdas de su laúd con mano temblorosa, pero serenóse después y se entusiasmó más y más conforme iba tocando, y dejó oír una melodía tan celestial que todos los presentes dudaban si era producida por persona humana. En cuanto al monarca, como ya se consideraba en el mundo de los espíritus, creyó que sería alguna melodía de ángeles o la música de las esferas. La sublime artista fue cambiando incesiblemente de tema y, acompañada de su instrumento, empezó a cantar un romance heroico primoroso en el que se ensalzaban las antiguas glorias de la Alhambra y las empresas guerreras de los moros. Su alma entera se comunicó a su canto, pues el recuerdo de la Alhambra estaba íntimamente unido a la historia de su amor. Resonaban en el fúnebre aposento las notas varoniles de aquel hermoso canto vivificador, que al fin pudieron levantar el entristecido corazón del monarca. Alzó éste la cabeza y miró a su alrededor. Sentóse en su féretro y empezaron sus ojos a animarse, hasta que, por último, arrojóse al suelo y pidió su espada y su broquel. El triunfo de la música, o mejor dicho, el mágico laúd, fue del todo completo.
El demonio de la melancolía fue arrojado y puso decirse en verdad que un difunto volvía a la vida. Se abrieron las ventanas del departamento, los brillantes resplandores del sol bañaron a la cámara, que poco antes era mansión de tristeza, y todos los ojos buscaron a la hermosa cantora, pero el laúd se había deslizado de su mano y ella misma hubiera caído tal vez en tierra desmayada si en el mismo momento no la hubiera recibido en sus brazos el noble joven Ruiz de Alarcón. Se celebraron con gran aparato las nupcias de la feliz pareja, y ahora se me preguntará, pues ¿cómo Ruiz de Alarcón pudo justificar su largo olvido? Su silencio había sido motivado por la oposición de su altivo padre, ya anciano y de carácter inflexible. Pero los jóvenes que se aman sinceramente hacen pronto las amistades y perdonan y olvidan las faltas pagadas cuando vuelven a encontrarse de nuevo. ¿Y cómo fue el consentir en el enlace el orgulloso e inexorable padre? Muy sencillo, sus escrúpulos fueron desvanecidos bien pronto con 2 palabras de la reina, y especialmente cuando comenzaron a llover sobre la gentil pareja toda clase de dignidades y recompensas. Además, debe saber el lector que el laúd de Jacinta poseía la mágica virtud de triunfar de la cabeza más testaruda y el corazón más endurecido. Pero, ¿dónde fue a parar, diréis, el laúd maravilloso? Oh, esto es lo más curioso y lo que prueba con más evidencia la veracidad de esta historia. Aquel laúd permaneció por algún tiempo siendo un tesoro de familia, mas luego fue robado por el gran cantante Farinelli, por pura envidia de artista. A su muerte pasó a otras manos en Italia, ignorando su mágico poder. Fundieron la plata y aprovecharon sus cuerdas en un viejo violín de Cremona, las cuales conservan en gran parte su virtud maravillosa. Una palabrita al oído del lector, pero que no se entere nadie. Este violín está arrebatando el mundo entero. Es el violín de Paganini.